Bueno, miren lo que dice esta pregunta. Entonces, como siempre, empezamos leyendo y vamos señalando lo que es importante, lo que consideramos que es importante. Eso al principio es complicado, pero a medida que lo van practicando se vuelve cada vez más fácil. Pero sí, deben ir practicándolo. Cuando vayan a hacer el torneo, cuando vayan a hacer algún simulacro que les mande yo o cualquier persona, siempre intenten hacer ese ejercicio de ir señalando, de ir subrayando lo que ustedes consideran que es importante. Y con el tiempo van a ir mejorando esa parte, que sí requiere de un poco de práctica. Bien, entonces dice, el máximo jerarca de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, escribió en junio de 2015 una contundente encíclica sobre el medio ambiente que desató la ira de varios líderes políticos conservadores estadounidenses. Entonces, fíjense, sobre el medio ambiente que desató la ira de varios líderes políticos. O sea, dijo algo sobre el medio ambiente que no le gustó a un montón de gente. Dice, el pontífice hizo un llamado a proteger el planeta de la degradación ambiental y presentó una fuerte crítica al sistema económico capitalista. Ok, entonces fíjense, está hablando del medio ambiente y le está haciendo una crítica al sistema económico capitalista. Bien, dice que explota los recursos naturales sin consideraciones éticas o morales. Vale. Bueno, ya ustedes me imagino que les han dado un poco de idea sobre esto del capitalismo y de qué se trata. Es un sistema económico, político y hasta también cultural en el que se basa en la ganancia, ¿listo? En obtener cada vez más ganancias. El problema es que a veces esas ganancias se dan a costa varios, de varios, de varias, ¿cómo decirlo? ¿Verdad? Se me fue la palabra. Bueno, se da a costa de varios deterioro ambiental y también hasta de recursos humanos, hasta de las personas mismas. ¿Ok? Para ganar más ganancias, muchas veces se explotan los recursos naturales, o sea, se extraen por montones y incluso también a veces se explotan a los seres humanos, bien, con el fin de obtener cada vez más ganancias. Entonces, fíjense lo que dice el Papa. El Papa está diciendo de que hay un problema en el medio ambiente por culpa del sistema económico capitalista. Y bueno, Estados Unidos está bravo con eso porque Estados Unidos es la principal potencia que se encarga de promover el capitalismo en todo el mundo. Entonces, eso es lo que quiere decir. Ahora dice, eso es lo que dice el primer párrafo. Entonces, y fíjense en las cositas que voy subrayando, cosas que considero que son importantes, aunque yo no sepa qué es lo que me van a preguntar, yo considero que eso puede ser importante, porque fíjense, el Papa está hablando del medio ambiente, le hace una crítica al sistema económico capitalista. Ya, eso es lo importante de ese párrafo. Luego dice, algunos líderes políticos estadounidenses sostuvieron al respecto, la religión no debe mezclarse con cuestiones que tengan un efecto en el ámbito político. Entonces, fíjense, la religión no debe mezclarse con la política. Eso es lo que dicen los estadounidenses. En sociales, esta pregunta es de sociales. En sociales hay que tener mucho cuidado con esto. Bien, hay que tenerle mucho cuidado y prestarle mucha atención a lo que dice cada quien. Por ejemplo, el Papa dice que hay un problema en el medio ambiente por culpa del capitalismo. Eso lo dice el Papa, Papa Francisco. Eso es una cosa que sí lo pueden subrayar siempre. Lo que dice cada quien. Porque sobre eso les pueden preguntar. ¿Listo? Y bueno, lo que dicen los estadounidenses para defenderse es eso, de que la religión no debe mezclarse con la política. Luego dice, también afirmaron que el Papa es peligroso porque está vendiendo una línea de socialismo al estilo latinoamericano y no está en sintonía con la Iglesia Católica de los Estados Unidos.
Entonces, fíjense, esas dos, eso es lo que dice Estados Unidos, como para defenderse, para desmeritar lo que dice el Papa, para tratar de decir, no, lo que dice el Papa no es cierto por esto, porque no debe mezclarse con política y también porque el Papa está vendiendo una línea socialista, ¿listo? Al estilo latinoamericano. Eso es lo que dicen ellos. Bien, ahora sí viene la pregunta. En la situación anterior, ¿qué aspectos están en conflicto? ¿Ok? Cuando les mencionan aspectos, quiere decir qué es lo que está en conflicto, ¿listo? ¿Qué es lo que se está peleando? Y claro, hay varios aspectos, por ejemplo, el económico, ¿listo? También está el aspecto político, está el aspecto religioso, está el aspecto ambiental, ¿ok? Entonces, fíjense que en una pregunta de sociales pueden haber varios aspectos, pero en esta pregunta te mencionan es cuál está en conflicto. Y aquí donde toca tener mucho, pero mucho cuidado, porque de pronto alguien diría, bueno, sería, sería pues la A, sería la A, el religioso y el ambiental, porque eso está eso es lo que dice el texto, ¿no? En el texto me dice eso. Lo religioso, el Papa. Y el Papa pues está hablando del medio ambiente, entonces es la A. Fácil, ¿verdad? Pero no, no es tan así. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que preguntan. De hecho, la mayoría de veces los estudiantes en el IFE se equivocan es por eso. No tanto por no haber entendido el texto, sino por no haber entendido la pregunta. Entonces, fíjense lo que dice la pregunta, es ¿qué aspectos están en conflicto? Bien, ¿qué aspectos están peleando? ¿Ok? ¿Cuál aspecto es el que está peleando con el otro? Y bueno, y dice la A, el religioso y el ambiental. El religioso con el ambiental no están peleando. De hecho, si se fijan, el aspecto religioso que va por parte del Papa está defendiendo al medio ambiente. ¿Listo? Porque está haciendo una crítica sobre, sobre eso, de que el capitalismo está destruyendo el medio ambiente. Entonces, el religioso y el ambiental no están en conflicto. Lo mencionan, sí, sí lo mencionan, pero no está en conflicto. Entonces, eso no puede ser. ¿Ok? Dice la B, el ideológico y el legislativo. Bueno, esa puede confundir, ¿verdad? Puede confundir un poquito, pero toca analizar bien. Lo ideológico quiere decir con las ideas, corrientes ideológicas. ¿Listo? Corrientes ideológicas. Por ejemplo, esta corriente del Islam es una corriente ideológica, la musulmán, la católica, todas esas son corrientes ideológicas. O sea, formas de pensar. Luego viene ideológico y el legislativo. Mm, el legislativo hace referencia a las leyes, ¿ok? A las leyes, legislativo. Y aquí en ningún momento nos hablan de leyes, ¿listo? Este ideológico de pronto se podría meter porque ajá, el Papa Francisco está defendiendo, tampoco es una ideología, sí, la ideología católica, pero no está defendiendo su ideología, ¿listo? Otro argumento sería ese, lo ideológico, pero es que el Papa no está defendiendo su ideología. El Papa Francisco está defendiéndose al medio ambiente. Bueno, teniendo, aprovechando su posición su posición religiosa, pero él no está defendiendo la ideología, está defendiendo al medio ambiente. Entonces, esa es otra forma de descartarla. Bien. La C, el legislativo y el ambiental. Vale. El aspecto legislativo, como les decía, tiene que ver con las leyes.
tiene que ver con las leyes. Pero, de nuevo, aquí no se están hablando de ninguna ley. ¿Listo? Aquí no se está hablando de que no se están haciendo leyes para que se defienda el medio ambiente. Aquí el Papa Francisco está haciendo una crítica al sistema, no a las leyes, sino al sistema. Bien. Entonces, sí, es otra forma de descartarlo. Y queda la de el religioso y el político. Bueno, claro, ¿cuáles son lo que está en conflicto? Lo religioso por parte del Papa Francisco y lo político porque Estados Unidos dice de que la religión no debe mezclarse con política. Entonces, fíjense que hay ese debate entre ellos, de que la religión no debe meterse en temas de política. Entonces, esos son los aspectos que están en conflicto, o sea, lo que se está peleando. Bien. Valentina, me da los 500.000 a Samuel. 500.000, era 500 apenas. Era 500 pesos, no 500.000. Bueno, pero sí, fíjense que es una pregunta relativamente fácil, pero sí, toca tener muy en cuenta lo que preguntan. ¿Listo? Lo que preguntan y claro, también el texto, el contexto, la situación, para poder entender bien lo que está pasando. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿O seguimos? Seguimos, listo. Perfecto. Sigamos. A ver, hagamos esta. Dice, la Secretaría de Planeación de una ciudad ha decidido establecer una norma en beneficio de los ciudadanos. Según esta norma, los constructores de nuevo edificio deben construir un área de espacio público para la ciudad de un tamaño equivalente a por lo menos la mitad del lote en que van a ser construido el edificio. Bien, analicemos esa parte. Se me quemó el foco. ¿En serio, Samuel? Bueno, esos 500 que le va a dar le sirven para comprar foco. Bueno, entonces fíjense, es importante ir leyendo e ir analizando, porque es que si no, se puede volver muy complicado. Entonces dice, la Secretaría de Planeación dice que se hizo una norma, o sea, una ley, una regla, para que siempre que se vaya a construir un edificio, haya un espacio público. ¿Listo? O sea, si tú vas a construir un edificio, debes dejar un espacio para que, sí, de espacio público, para que todo el mundo pueda pasar por ahí, ya sea un parqueadero o cualquier cosa. No solamente, no solamente el andén, sino un espacio, fíjense, tamaño de por lo menos la mitad del lote en el que se va a construir el edificio. Entonces, sí, eso es bastante. Por ejemplo, si este es el lote, si ese es el lote, a por lo menos la mitad debe ser de espacio público. Bien, o sea, para que todo el mundo pueda pasar por ahí. Y el resto, sí, pues, para construir. Entonces, sí. Bien. Espérense, ¿qué dice Samuel? ¿Me que qué? Periquito. ¿De los que chiflan o de los que...? Bueno, bueno, confirme si me están escuchando bien. ¿Me están escuchando bien, chicos? Sí, bueno, y la mayoría dice que sí.
Ok, listo. Pero es que me estaban comentando que se escuchaba entrecortado, entonces le estoy respondiendo. Bueno, entonces sí, ese es el primer párrafo. El primer párrafo es eso, de que esta regla es una regla para construir edificios. De por lo menos la mitad debe ser espacio público. Eso es lo que dice, más nada. Luego dice, un representante del gremio de la construcción de la ciudad, entonces fíjese, un representante responde a la medida y asegura estar muy preocupado por los altos gastos económicos que ésta va a generar en sus nuevos proyectos de construcción. Entonces, otra cosa importante que siempre deben subrayar, bueno, que yo recomiendo que siempre subraye, son los personajes. ¿Listo? Los personajes y lo que dice cada quien. En este caso, los personajes son la Secretaría de Planación, que hace esa regla, y también meten al representante del gremio de la construcción, que dice que está preocupado por los gastos económicos por culpa de esa ley. Bien. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo. Que saquen subrayen los personajes para que lo tengan en cuenta, para que no se dejen confundir con las preguntas. Esa es otra estrategia que puede servir. Bueno, ahora sí viene la pregunta. Dice, en esta situación, ¿quién quiere? Bueno, ¿qué quiere? ¿Qué quieren? ¿Listo? ¿Qué quieren? Posiblemente lograr la secretaría y el gremio. ¿Qué es lo que quieren? Aquí sí toca tener. Uno puede rayar el glitch, sí, de hecho debería hacerlo. Ok, de hecho deberías hacerlo porque si tú sacas un buen puntaje, ellos revisan eso. Sí, porque supongamos que tú sacaste 400 y no rayaste, no subrayaste, no hiciste ningún dibujo, pues eso es como que raro, ¿no? Entonces sí, Profe, de hecho el cuadernillo es de ustedes, eso es lo que ustedes bueno, compran. Sí, dime. en la IFE no se puede rayar cuadernillo. Es una de las normas que tienen. Si rayas el cuadernillo te pueden sancionar o hasta quitar el cuadernillo por rayarlo. Ok, bueno, eso siempre ha sido un debate que tuve con mis estudiantes el semestre pasado, porque siempre, sí, siempre me preguntaban eso. Profesora, ¿se puede rayar el cuadernillo? Entonces, algunos decían que sí, otros decían que no, y la conclusión a la que yo les dije que iba a investigar, así les decía, bueno, yo voy a investigar para darles una pregunta, una respuesta más correcta. Y bueno, y la conclusión a la que llegué el semestre pasado es que eso depende. Depende del profesor con el que les haya tocado. Si de pronto les toca un buen profesor, un profesor relajado, pues sí, pueden usarlo. Pero hay profesores que no dicen nada. Hay gente que se pone a usar resaltador, así como estoy haciendo yo. Entonces, sí, depende un poco de qué profesor le toque. Si les coloca un profesor relajado, uno muy no tan buena onda. Si les toca conmigo, pues yo dejo que usen hasta el cacha, dejo que usen. Si les toca conmigo, o sea, rayen todo eso. Hasta escarcha pueden usar. Pero sí, depende un poco del profesor. Porque claro, a mí se me hacía muy raro porque eso es lo que ustedes pagan. Ustedes pagan algo, ¿verdad? Unos como 40.000 o 60.000. Y entre eso está el cuadernillo. Eso es de ustedes. Pero sí, la conclusión es esa. Depende un poco del profesor con el que les toque. Hasta no, el celular no. El celular, eso sí, para nada. Para nada. De hecho, para que se eviten problemas, ni siquiera se lleven el celular. O ténganlo apagado, listo. Si de pronto tienen que llamar para que lo venga a recoger o alguna cosa. Pero sí, el celular, eso sí, no. No puedes rayar algo que no es tuyo. Pero ese cuadernillo se supone que sí es de ustedes. Se supone que es de ustedes, pero sí, depende del profesor. Pero lo que sí les dejan, lo que sí siempre les van a dejar es el lápiz, ¿listo? Usar el lápiz para subrayar. Eso sí, casi nunca ponen problema por eso.
Algunos profesores meten problemas por lo de resaltador, pero no, por el lápiz, eso sí siempre lo pueden usar para rayar. El cuadernillo, ¿listo? Bien. Bueno, y también, pero si quieren hacerme preguntas sobre el ITFE y cosas así, también. Y si yo las sé, pues de una se las resuelvo. Bueno, entonces analicemos lo que dice la A. El aumento de la construcción de espacio público para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Ok, la A es correcta. Sí, la A es correcta. Claro, eso es lo que quiere la Secretaría de Planación. La Secretaría de Planación quiere que se construya más en espacio público. Bien, en espacio público. Que para que las personas puedan transitar mejor, para que tengan más espacio. Entonces, la A es correcta, pero está incompleta. ¿Listo? Está incompleta. Porque la pregunta dice, ¿qué quiere Secretaría y el gremio? Los dos personajes. Y la A, fíjense que solamente dice lo que quiere la Secretaría. Por eso es que es muy importante que ustedes identifiquen los personajes. Porque si no, se pueden ir por la A. Porque sí, la A es correcta, pero está incompleta. No resuelve la pregunta. ¿Listo? El mayor puntaje para las pruebas es 500. Sí, ese es el mayor puntaje. Bueno, dice la B. Reducir los costos económicos que, de quienes tienen proyectos de construcción en la ciudad. Esta también es correcta. También es correcta, pero le pasa lo mismo que a la A. La B solamente habla del gremio, que quiere reducir los costos, que quiere que las cosas le salgan más baratas, sin tener en cuenta lo que dijo la secretaría. Entonces la B también se descarta, súper descartada, porque de nuevo, la pregunta dice es qué es lo que quieren ambos personajes, no uno de ellos. Puede que esté bien, pero sí, la pregunta dice, es lo que diga la pregunta. ¿Ok? ¿Cuántas veces puedo hacer el IFE? Las veces que tú quieras, las que se te dé la gana. Las que se te dé la gana. Pero obviamente, las becas solamente sirven es con el primer intento. Bien. Dice la C. La primera busca maximizar el área urbana de espacio público a través de la construcción privada. El segundo, minimizar costos. Sí, sí, eso es lo que quiere, ¿verdad? La primera, o sea, la secretaría, quiere que haya más espacio público y la segunda quiere minimizar los costos. Pues sí, fíjense que aquí sí me hablan de ambos, tanto de la secretaría, tanto del gremio. Entonces, eso es. ¿Listo? Pero bueno, aún así, leamos la D, dice la D. La primera busca aumentar, que aumenten los costos para los nuevos proyectos de construcción de la ciudad y el segundo, que se construya más espacio público en la ciudad. Fíjense que aquí está bastante mal, ¿verdad? La primera no busca que aumente los costos. ¿Listo? Eso no es lo que quiere. Lo que quiere la secretaría es que haya más espacio público. Bien, entonces ahí es donde está el error. Y por eso queda la C. ¿Cuánto cobran por las demás veces? Eso depende del periodo, o sea, de la fecha de inscripción, porque ellos tienen una fecha de inscripción definida y si tú te inscribes tarde, te toca pagar más, te toca pagar más. Entonces toca estar pendientes a eso, a lo de la fecha de inscripción para el ITFES, aunque ustedes no tienen problema, porque ese proceso lo hace el colegio por ustedes. Ustedes solamente le dan la plata al colegio y el colegio se encarga de inscribirlos al ITFES y todo eso. Pero ya si lo van a hacer para repetirla, ya les toca hacerlo ustedes mismos. Ustedes mismos les toca ingresar a la página, hacer el pago y todo eso. Pero sí, en 11 es fácil porque el colegio se encarga de todo eso.
¿Usted lo ha hecho de nuevo? No, no. Yo estoy súper contento en mi Universidad de los Andes. Entonces, sí, no tengo la necesidad de volver a hacerlo. Entonces, no, no lo he vuelto a hacer. Pero sí, un día de estos me gustaría probar, sí, de cuando tenga ganas, de pronto, a ver cuánto saco después de haber dado tantas clases y todo esto. Aunque no, aunque no es tan necesario porque a mí me toca volver a hacer la prueba ITFES, porque en la universidad hay algo que se llama Saber Pro, ¿listo? O sea, la prueba ITFES, pero para los profesionales, para los que están en carreras profesionales. Entonces, sí, de pronto, ojalá salgan las noticias, mejor Saber Pro, pero bueno, ya luego les contaré. Sí, de hecho, ya creo que el otro año ya tengo que estar haciendo esa prueba, la Saber Pro, que es una prueba de ITFES, sí, es una prueba de ITFES, pero para los profesionales. Entonces, sí, se pueden ganar cosas interesantes con esa prueba también. Becas, sí, se pueden ganar ese tipo de cosas. Entonces, sí, yo les estaré contando, ¿listo? Les contaré si, si hago la prueba vas a ver. Porque sí, sería como interesante ver cuánto sacaría luego de haber dado tantas clases, luego de haber leído tanto, luego de haber resuelto tantas cosas. Sí, estaría interesante. Yo les contaré. Pero bueno, ¿tienen otra pregunta? ¿Quedó todo claro sobre esta pregunta? Bueno, lo interesante, lo que quiero que vean, lo que quiero que se den cuenta es que yo siempre hago lo mismo. ¿Listo? Si se dan cuenta, yo siempre hago lo mismo. Me pongo a leer, voy subrayando y voy como explicando lo que voy leyendo. Esa es como la forma en que en que yo hago esto. Ok. Listo, listo, ya voy. A ver qué pasó acá. Los audífonos. Listo, bueno, déme un momento. Yo creo que ahora sí. ¿Se arregló? Confírmeme si se arregló. Perfecto. Bueno, entonces les decía, ¿alguna duda? ¿Cuándo me responde mis preguntas en específico? Pero si yo te estoy respondiendo todas, Samuel. Todas las preguntas que has hecho las estoy respondiendo. Listo. Entonces, ¿qué pregunta en específico tienes, Samuel? Ah, ok, bueno. Bueno, entonces, sigamos. A ver, veamos otra pregunta. Sí, vamos a ver varias. Hoy vamos a leer bastante. Las, la del pre de naturales. ¿Cómo así? Bueno, no entiendo lo que quiere decir. Hoy también hay Kahoot, sí, todos los días que se pueda, sí. Porque la Tierra es redonda y no plana. Ok. Sí, los planetas son redondos por la forma en que se crearon. ¿Listo? ¿Quién me ayuda a profundizar 14 filósofos? ¿Cómo así? Pero que no sean en inglés. Pero Robinson sí para eso son los Kahoots, para, para mejorar el inglés. Bien, a ver. ¿Quién me ayuda a profundizar 14 filósofos? ¿Cómo así, Caro? ¿Te gustaría dar filosofía? Sí, yo también. La prueba de lectura crítica, también hay filosofía. ¿Listo? También hay un poquito de filosofía. Un hombre honesto es siempre un niño. Ok, Diego ya empezó con sus frasecitas. Sí, sí, Diego saca frases interesantes siempre en las clases. Bien. Bueno, siguiente. Veamos.
Dice entonces, durante el primer semestre de 2017, se presentaron en Estados Unidos múltiples incendios que afectaron 2 millones de acres de tierra, fuertes tormentas e inundaciones que cobraron vidas humanas. Las catástrofes por estos eventos suman pérdidas económicas de hasta 5 billones de dólares. Mucho dinero. Un reporte de la Administración Nacional Oceanografía y Atmosférica, NOAA, por sus siglas en inglés, instituto con más de 120 años de existencia, señala que el primer trimestre de 2017 fue el segundo periodo con más altas temperaturas registrado hasta ahora. De acuerdo con la NOAA, las temperaturas cada vez más calientes de la superficie del mar, además de otros factores atmosféricos, contribuyeron a una temporada de huracanes más fuertes de lo normal en el Atlántico. Bien. Listo. Es lo que quiere decir. Entonces, está mencionando, lo que quiere decir es que que en Estados Unidos en el 2017 hubieron varias catástrofes, varios desastres naturales, y bueno, y este instituto NOAA dice que eso se debe a que la temperatura está subiendo, de que eso se dio por la alta temperatura y otros factores atmosféricos. Ok, ahora dice, ahora dice, dice la pregunta, el reporte de la NOAA es una fuente útil para establecer las causas de los desastres naturales que se presentaron en los Estados Unidos en el 2017. O sea que si es una fuente útil. Una fuente quiere decir como una fuente confiable, como un instituto confiable para decir esa noticia. Eso es lo que quiere decir fuente, una fuente útil. Cuando a ti te dicen, no, lo que se murió el Papa, ustedes deben tener en cuenta la fuente. Si te lo dijo el loquito del barrio, eso no es como que una fuente confiable. Pero si lo sacaron por Caracol o no sé, en un periódico reconocido, en una página reconocida, sí tocaría creerle, ¿verdad? Ya tiene como que más veracidad esa noticia. O si no, si se cayó tal edificio, se derrumbó. Si lo escuchas por ahí, pero no lo ves en ningún noticiero, en ningún periódico, pues no es una no es una noticia confiable. Bien. Yo estuve, yo estuve este verano en Estados Unidos y alcancé a estar temperaturas de 43 grados. Uf. Sí, es que el verano es algo bastante intenso. Listo, es algo bastante intenso el verano de Estados Unidos. Bueno, aunque te hace falta venir a Sincelejo, si estás en Sincelejo, lo normal son, lo normal son 50 grados. Pero bueno, pero sí, eso es bastante interesante, cómo cambian las estaciones. Bien. Entonces, ay, por cierto, ¿en qué parte de Estados Unidos estuviste, Juan? Ojo, don Comedias. Sí, mucho cuidado. En New Jersey. Ok, sí. Sí, eso es más o menos como el centro, ¿no? Como en el centro. Sí, entre más al centro te vayas, es más se sienten el cambio en las estaciones. Ok, por la costa. Uf, sí, eso es genial. De hecho, em, eso es muy bueno porque cuando uno sale de Colombia, uno se da cuenta de lo que hay allá afuera, no se compara con lo que hay aquí. Por ejemplo, eso me pasó también cuando fui a Argentina. Cuando yo salí me di cuenta de que con la educación se pueden lograr muchas cosas, que Colombia se reemplaza fácil. O sea, no tanto eso, ¿ok? Sino de que a veces nosotros pensamos de que
hay cosas muy increíbles aquí, pero que realmente allá afuera hay cosas mucho más interesantes y que vale la pena luchar por eso. Por ejemplo, por ejemplo, cuando yo estaba en 11, mis compañeros me decían, Seba, fuiste al Imperio. Eso es una cosa increíble. Eso te da una felicidad, pero que no te imaginas. Claro, no tengo nada en contra de eso, pero cuando uno sale como a otras ciudades, se da cuenta de que allá afuera hay otras cosas, sí, se da cuenta de que no era para tanto. Bueno, listo. Entonces, aquí lo que te preguntan es si es una fuente útil. O sea, si es una fuente confiable para dar esa noticia, para dar esa noticia. Y fíjense lo que pasa. Esta pregunta empieza por sí, no, sí, no. Aquí podemos utilizar esa estrategia, ¿se acuerdan? Que usábamos en matemáticas. Podemos usar esa estrategia de primero ver cuáles empiezan bien para tachar las preguntas. Bueno, para tachar las respuestas que empiecen mal. Entonces, primero, sí o no. Eso es lo primero, para que sea más fácil, no se confundan. ¿Es una fuente útil? Sí, sí, es una fuente útil, porque fíjense que ese instituto lleva 120 años de existencia. Solamente con eso ya es algo que te dice, uy, estos manes saben. Ok, ya estos manes saben, estos manes tienen experiencia, estos manes saben de lo que están hablando. Entonces sí, es una fuente útil por, bueno, solamente mencionando eso, de que tiene mucha experiencia. ¿Listo? No hemos dado de nuevo matemáticas. Sí, estamos como estamos explicando el torneo, por eso es que no hemos visto las otras materias, pero sí, ya, yo creo que ahí terminamos de socializar el torneo. Y claro, y ahora otra vez matemáticas, biología, naturales, y así vamos cambiando. Sí, Samuel D quiere dar química, quiere sufrir con química. Pero sí, claro, aquí todas las materias se dan. Eso es lo bueno de dar clases todos los días. Entonces, ¿es una fuente confiable? Sí. Si es una fuente confiable, entonces tachamos la que digan lo contrario. Esa es una estrategia bastante buena porque es que ya te ahorras analizar la B y la D. Porque es que empiezan mal. De pronto terminen bien, pero si empiezan mal, no pueden ser la respuesta correcta. Hasta religión, no. Son las materias del ITFES. Religión. Pero bueno. Dice entonces, la A. Dice sí. Ah, bueno, les confieso, ya que mencionó religión. A mí me daba mucha flojera hacer las guías de religión. En serio, no había cosas más que dieran más flojera. Yo podía hacer 100 ejercicios de matemáticas, estar 2 horas en el laboratorio o en la biblioteca, pero religión, ponerme a copiar guías o las de ética. Sí. Uf, pero fíjense, lo que yo admiro de esos profesores es que eso sí hay que ganarse la plata fácil. ¿Listo? Mi profesor de ética decía que tenía doctorados, que había hecho maestrías, que tenía un montón de experiencia y lo que hacía era colocar guías. Y todos los años tenía las mismas guías. O sea, las guías de este año eran las mismas para el siguiente. Eso sí es ganarse la plata fácil. Muy, pero que muy crack. Pero sí, pero me daba mucha flojera. Sí, y son los más estrictos, son los que más hacen respetar, entre comillas, su materia. Pero bueno, cosas que pasan, cosas del colegio. Listo. Entonces sí, tachamos la B y la D. Dice, miren lo que dice la A. Dice sí, porque la NOAA es una entidad que no tiene vínculos con el gobierno y por tal razón está libre de influencias políticas. Hmm.
Ok. Entonces, ¿qué podríamos decir de eso? No tiene vínculos del gobierno. Pues en ningún momento lo mencionan, ¿verdad? De hecho, ni siquiera se sabe. No, no se ve. Y bueno, y también, porque aquí dice Administración Nacional. O sea que sí, si tiene algún vínculo con el gobierno, Administración Nacional. O sea que es del gobierno, trabaja con el gobierno. ¿Listo? Entonces, ya se descarta por eso. Y ya nos quedó la C, fíjense. Aplicando esa estrategia, no tuvimos que analizar, la única que nos tocó analizar fue la A y la descartamos. Entonces, así se pueden ahorrar bastante tiempo. Bien. ¿Saben cuál es la mejor materia? Eso depende mucho del profesor que la dé. Bueno, entonces dice la C. Sí, porque el reporte proviene de una entidad oficial con una larga trayectoria de los estudios de los cambios climáticos. Claro, esa es la respuesta, porque es una entidad que tiene experiencia, es una entidad oficial que sabe del tema. Bien. Y ya, eso es todo. ¿Fácil o difícil? Parece fácil, pero sí, si no lo practican, se complica, pero mucho. Dice Diego, artística, la mejor materia. Sí, yo lo que hacía en artística era que los dibujos que yo hacía cuando me daba gana, cuando me daba la gana, yo dibujo, ¿ok? Pero dibujo cuando me da la gana, cuando quiero, cuando tengo ganas. Y esos mismos dibujos eran los que les presentaba a la profesora y ella me los calificaba, porque claro, le gustaban. Entonces, ahí me gané artística también fácil. Sí, con Samuel, sexología, sí, esa es una materia que se debería, educación sexual se debería dar y también educación financiera. Eso es algo que se debería dar en los colegios, pero casi que por obligación. Pero bueno, bueno. Siguiente entonces. Veamos la siguiente. Dice, esto es lo que puede ser peligroso de sociales, de que hay que leer mucho y por eso a veces si uno no está entrenado para leer, si uno no tiene una buena comprensión social, se puede complicar, pero mucho. Bien. Ah, Samuel da educación financiera. Ah, qué suerte. En mis tiempos no lo daban. Bien. Bueno, de pronto lo daban, pero de pronto que te digan, mira, tienes que ahorrar. Pues ya, de ahí no, de ahí no pasaba. A ver, de hombres de negocios como el mes. Sí. Bueno, dice la pregunta, 69. Se acercan las elecciones legislativas en un país democrático. Importante, país democrático. Así como en Colombia, que hay elecciones para el presidente, para los concejales y todo eso. Es un país democrático donde el pueblo es el que tiene el poder, el que puede elegir. Profe, explique la pregunta 32 del PREIFE de naturales. ¿Cómo así? PREIFE de naturales, ¿cómo así? ¿Te refieres al simulacro? Samuel, ¿te refieres al simulacro? Ok, sí, la podríamos ver. Claro, sí, de hecho es que yo les voy a explicar las preguntas más difíciles del simulacro, pero necesito que la mayoría lo haya hecho. Pero sí, sí, vamos a explicarlo ahora la busco y te lo explico. Ok, sí, eso también estaría bien, que ustedes me digan como cuáles son las preguntas más difíciles que se han encontrado. Y yo se las explico. Listo, después de esta la buscamos, ok. Listo, pero yo el simulacro lo termino esta semana, listo, pero lo importante es que lo termines, ok. Cuando lo terminen, me avisan para calificarles. Bien.
Yo no he tenido tiempo de hacerlos. Chicos, yo no es que me quiera poner cansón con eso, porque claro, a mí tampoco, a mí tampoco me gusta que me obliguen, tampoco me gusta que me manden a hacer cosas. Pero sí, sí es muy importante. Por eso es que les doy todo el mes para que lo hagan. ¿Listo? Bueno, lo que queda del mes. Tienen todo esto para que lo hagan y para que puedan practicar en serio. Es muy importante que practiquen. Porque es que eso es lo que va a definir si ustedes ganan o no o alguna beca. En serio. Con toda la experiencia que tengo, les puedo asegurar que si ustedes hacen los simulacros esos, se pueden preparar muy bien. Listo, con toda transparencia del mundo y teniendo en cuenta los testimonios de mis estudiantes y de que eso se ve. Los estudiantes que hacen mis simulacros son los que más sacaron en la prueba ITSPE, los que se sintieron mejor y ahorita en noviembre se van a ver los resultados. Entonces sí, les aconsejo en serio que lo hagan, no dejen pasar esa oportunidad. Háganlo cuando quieran, listo, así sea una materia por día, pero háganlo. Es lo que les recomiendo, en serio, para que mejoren más rápido. Listo. Sigamos leyendo y luego hago la pregunta de Samuel. En un país democrático, el presidente decide que para eliminar las diferencias políticas y promover la unidad y la paz, se supriman los partidos políticos, los cuales, según él, son causa de divisiones y disputas que pueden promover la violencia. Ante esto, cualquier ciudadano podría ser candidato al Congreso. Ok. Bien lo que dice el presidente. Dice que se eliminen los partidos. Porque fíjense que, bueno, actualmente hay Partido Democrático, Partido de la U, Partido Liberal, hay varios partidos políticos y cada uno defiende sus ideales y su forma de gobernar. Y lo que dice este presidente es que eso se elimine, listo, que no hayan partidos políticos. Bien. Que no hayan partidos políticos. Eso es lo que dice este presidente. Bien. Ahora, luego dice, al aplicar esta propuesta, el número de candidatos aumenta. Pues claro, aumenta porque ya no tienes que pertenecer a ningún partido, sino que puedes ir y lanzarte. Listo, como independiente, no tienes que estar en un partido, no tienes que ser elegido en el partido para que, o aceptado en un partido para que puedas ser candidato. Entonces, luego, el número de candidatos aumenta y luego dice, confundidos. Los ciudadanos no saben por quién votar ni cuáles son las propuestas de los candidatos. Se desata una ola de protestas y desorden ciudadano que culmina incluso con personas heridas y numerosos daños materiales. Ok, miren lo que dice en el segundo párrafo. Aquí dice que la sociedad se confundió. Como ya no hay partidos, nadie sabe nadie sabe cuáles son las propuestas, nadie sabe quién es la persona que se está lanzando a la presidencia. Listo, están muy confundidos. Porque todo está desordenado, ¿listo? Porque hay un montón de gente que se lanzó a la presidencia, por poner un ejemplo, pero nadie sabe cuáles son sus propuestas, no saben quiénes son los candidatos ni nada. Bien. Profe, postúrese a la presidencia, seguro mejoraría Colombia. Pues no, Diego, porque para postular a un cargo público, para que tú seas elegido, hay que tener dos cosas. Bueno, principalmente dos cosas. Poder político y poder económico. El poder económico quiere decir, pues, plata. Debes tener dinero para poder hacer campaña, para hacer folletos, para ir a todos los departamentos. Todo eso cuesta. ¿Listo? Todo eso no es que te lo van a pagar la presidencia, el gobierno te lo va a pagar para que la gente te conozca. Todo eso lo tienes que pagar tú. Entonces, hay que tener poder económico para poder hacer la propuesta, para poder eh, llevar una buena candidatura, para que puedas ir a los barrios, a los departamentos y todo eso. El poder económico. Y lo otro también es el poder político. El poder político hace referencia a esto de qué tanto te conozcan. Bien. A qué tanto a tu influencia sobre los demás para que las personas crean en ti.
¿ok? Por ejemplo, Duque tenía mucho poder político porque Uribe lo estaba recomendando. O sea, nadie conocía a Duque, nadie, cero, nadie sabía de quién era, pero todo el mundo sí sabía quién era Uribe. Entonces, eso es lo que pasa. ¿A usted lo conoce todo el mundo? No. A mí solamente me conocen ustedes 25 que están en las clases. A mí no me conoce nada, casi nadie. Entonces, claro, y se deben tener ambas cosas porque si a ti te conocen mucho, pero no tienes dinero para hacer tu campaña, pues no vas a tener, no vas a ganar. ¿Listo? Puedes tener toda la plata, pero si nadie te conoce o si nadie cree en ti, pues no vas a ganar. Y lo mismo pasa al revés. Puede ser que todo el mundo te conozca, pero si no tienes el poder económico, no vas a poder tampoco llegar muy lejos. Entonces, y bueno, y si no tienes ninguna como yo, estás en nada. ¿Listo? Si no tienes ninguna como yo, pues es mejor que, es mejor que me quede dando clases. Pero sí, hay gente con muchas ideas interesantes, pero como no tienen poder político ni económico, pues no pueden. Bien, ahora viene la pregunta. Dice, al eliminar los partidos políticos, la medida adoptada por el presidente tiene en la democracia un efecto. Ok, entonces fíjense. Miren cómo empieza. Positivo, negativo, positivo, negativo. Aquí también se podría usar la estrategia anterior. ¿Se acuerdan? La del sí y no. Lo mismo, también se puede usar. Primero ver cuáles empiezan bien y tachar las que digan lo contrario. ¿Ok? Entonces, primero vemos si es positivo o negativo y tachamos las que digan lo contrario. En este caso, el efecto es totalmente negativo, porque ahí te lo dicen. Te dicen que es negativo porque la ciudadanía se confundió y hubieron protestas y hubieron daños materiales, heridos, entonces es un daño negativo. ¿Listo? Eso no es positivo. Es un daño negativo, entonces tachamos las que digan positivo. Y ya con eso, fíjense que se me descarta la A y la C. Así de fácil. Sin tener que analizarlas, sin tener que leerlas bien, no. Si empiezan mal, ya se pueden descartar. Porque para que una respuesta tipo IDFE sea verdadera, tiene que empezar bien y terminar bien. Si empieza mal, ya todo está mal. Por eso que esa estrategia les puede servir. Bien. ¿Qué daño es positivo? Pues sí. Bien. Aquí es el daño que mencionan, no es eso. Bien. Bueno, ahora que responda, termine, te voy a responder la pregunta. La pregunta de Juan Pablo es interesante. Entonces, bueno, dice la B, negativo, porque elimina las elecciones y prohíba la participación ciudadana. Esto está súper descartado. Eso en ningún momento quieren eliminar las elecciones. Quieren eliminar son los partidos. ¿Listo? Pero eso hace que haya confusión. Entonces, fíjense que queda súper descartada. Eliminar las elecciones y prohibir la participación ciudadana, eso no tiene nada que ver. En ningún momento se está prohibiendo la participación. Y bueno, y queda la D. Negativo, porque desorienta a los electores y dificulta la participación política. La dificulta, o sea, porque los confunde y hace que no se pueda dar bien las elecciones. Y eso es lo que me están diciendo. Fíjense que en sociales también toca aplicar esa estrategia de ser 100% fiel al texto. Y ya, eso es todo. Pero bueno, voy a responder la pregunta que hizo Juan, que es interesante. Dice, el otro año que se elige un nuevo presidente, ¿se cambia la beca según el nuevo presidente que llegue al poder o cómo sería? Sí, sí. Por ejemplo, antes de Duque era Serpi lo paga. El Serpi lo paga era que si tú te ganabas el ITFE, si sacabas un puntaje alto, te daban
te daban para estudiar donde tú quisieras y te daban también para sostenimiento. Luego con Uribe vino Generación E, que es lo mismo, sí, es lo mismo, pero con algunas diferencias, pero sí, es lo mismo. Bien, lo mismo. Para el siguiente periodo, para el siguiente presidente, toca estar pendiente a eso. ¿Listo? Toca que ustedes estén pendientes con sus padres, que digan que estén pendientes de que no vayan a votar por al que vaya a quitar las becas o que vaya a decir que las becas solamente van a ser para estudiar en universidades públicas, lo cual estaría bien, pero también es bueno que tengan la oportunidad de ir a universidad privada como los Andes o cualquier de estas. Bien. Okay. Listo, bueno, confirme si ahora ya se escucha. Bueno, les decía que sí, con los nuevos presidentes eso cambia, por eso toca estar pendiente, por eso toca votar con sabiduría para que no elijan a alguien que vaya a decir, no, las becas las vamos a quitar, porque claro, ya ahí están, o que las becas van a ser más difíciles de obtener. Ahí pues les toca tener cuidado, que ustedes estén pendientes si sus padres van a votar por un candidato que vaya a quitar las becas, pónganle mala cara y empiecen a comentarles porque claro, ustedes necesitan eso. ¿Listo? Ustedes necesitan esa oportunidad. Entonces sí, eso cada presidente hace su propio sistema de becas. Algunos mejores, otros peores, pero sí, eso depende del presidente. Por eso toca estar muy pendiente a las propuestas. ¿Listo? A las propuestas y también a escoger sabiamente los candidatos políticos. Listo. Yo solo necesito amor, comprensión y ternura. Ok. Bueno, hagamos lo siguiente. Les voy a dar 10 minutos. ¿Listo? 10 minutos para que descansen, para que se relajen un poquito, también para que beban agüita, se muevan un poco. Dice Valentía, yo te doy todo lo que quieras. Ok, bueno. Entonces, les doy ahí 10 minutitos, ¿ok? Para que le respondan a la chica tóxica, a la novia tóxica, también. Entonces, en 10 minutos nos encontramos. Bueno, voy a dejarlo aquí. A las 8:15 nos vemos otra vez. Un pequeño descansito. Solo existe un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. Ok. Los educados se diferencian de los que no educados tanto como los vinos de los muertos. Bye, Robin. Ok, vale.
Esto va a tocar contigo, mira, esto va a tocar contigo. Ok, bueno, vamos a continuar y para hacer esto, antes de cuando, lo que voy a hacer es voy a responder la pregunta que hizo Samuel, que estaba preguntando por una del simulacro de naturales. Entonces, bueno, hagámosla. A ver qué tan difícil estaba. Hmm, Ya les voy a buscar esa.
esa pregunta? Era de la primera sesión. Espérense. Era este. Ahora sí, naturales, sí, ya, ahora sí. ¿Qué pregunta era, Samuel? Recuérdame, por favor. 32. Vale. Está cocinando Samuel. Listo, bueno, mientras que vas cocinando yo la voy leyendo. La 32. Ok. Este es de química orgánica, claro. Sí, con razón. Sí, con razón. Con razón, a Samuel se le complicó. Pero sí, esto es complicado para ustedes. Puede ser complicado es porque esto se da en 11. ¿Listo? Esto solamente se da en 11. Esto ustedes no tienen ni idea de qué es esto. Pero bueno, voy a darles un pequeño, pues, algo para que se defiendan. Química orgánica, pero no se dejen engañar. La química orgánica realmente es muy fácil en el ITFES. En el colegio puede ser complicada, en el colegio, pero en el ITFES es muy, pero muy fácil. Porque de nuevo, en el ITFES es la lectura. Si leen bien, les va bien. Así no se sepan el tema del todo bien. Y se los voy a demostrar. Miren lo que pasa. Bueno, dice, los alcoholes pueden ser oxidados a acetonas, aldehídos o ácidos carboxílicos de acuerdo con el tipo de alcohol que reacciona, como se muestra en el diagrama. Ok, aquí hay una cosa aquí toda rara que ni idea, ok. Vamos a suponer que yo no sé nada de eso. Entonces, voy a suponer que no sé nada de eso. Entonces ahora dice, para reconocer el tipo de compuesto que se forma en una oxidación, se realizan las siguientes pruebas. Ok, aquí está prueba de Tollens, prueba de Lucas, prueba de yodoformo, prueba de iorudo de yodato. Ok. Entonces, fíjense, estas pruebas son para saber el tipo de compuesto que se forma en una oxidación. Para eso, para saber el tipo de compuesto que se forma. O sea, para saber la sustancia que se forma luego de hacer la oxidación. Una oxidación es una reacción química. Ok. Esto no lo voy a leer ahora porque ya saben, yo no lo leo ahora porque primero necesito saber la pregunta, saber qué es lo que voy a buscar. Ahora dice, si en un laboratorio se oxida un alcohol de 6 carbonos y se aprueban las pruebas de reconocimiento de grupos funcionales, obteniendo un espejo de plata y coloración morada con almidón, se espera que después de la oxidación se haya formado una mezcla de... Ok, sí, está complicadito, pero sí, puede ser. Lo importante aquí es la lectura. Ahora sí vamos a leer. Ahora sí vamos a leer. Miren lo que pasa. Listo. Entonces aquí dice, de acuerdo con el tipo de alcohol que reacciona, como se muestra en el diagrama. Vale. Aquí está alcohol 1. Fíjense que aquí dice que la oxidación es este simbolito, la oxidación, o sea, la reacción química es este simbolito. ¿Listo? Porque aquí lo leí, aquí me lo dicen. Ese simbolito, esa O entre corchetes, significa la oxidación, o sea, la reacción química. Entonces, este alcohol
se puede oxidar en un aldehído, aquí lo dicen, aquí está chiquitico, aldehído, o en un ácido carboxílico, aquí te lo dicen. ¿Listo? Aldehído o ácido carboxílico. Bien. Ese es el alcohol 1. El alcohol 1 puede ser, se puede formar un aldehído o un ácido carboxílico. Ahora, en el alcohol 2, miren lo que dice. Se puede formar una acetona. Y ahí tiene la forma de la acetona. Fíjense bien la formita de la acetona. Aquí está un doble enlace oxígeno. Esas dos rayitas significan doble enlace. ¿Ok? Porque los átomos están unidos por medio de enlaces químicos. Bueno, esas rayitas que están viendo ahí se llaman enlaces. Bien, se llaman enlaces. Y si hay dos rayitas, significa que son doble enlace. Hay un enlace doble de un carbono. La C significa carbono en la tabla periódica. Un doble enlace del carbono con el oxígeno. Bien. Y bueno, y también otra cosa que deberían saber, y por eso se les complica también, es porque hay algunas cositas que toca saber. Por ejemplo, esas R que están viendo ahí, significa que son cadenas. Cadenas de carbono. Cadenas de carbono. ¿Listo? Una cadena de carbono es lo siguiente. C, 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 C. Esas son cadenas de carbono. ¿Sí? El carbono. Por eso es que la química orgánica se llama la química del carbono, porque hay mucho carbono por todos lados. ¿Listo? Todas las estructuras químicas en química orgánica tienen ese elemento químico, el carbono. Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que significa la R, o sea, cadenas de carbono. Cadenas de carbono. Pero lo más importante es esto. Lo más importante es esto. Carbono, doble enlace oxígeno, porque fíjense que es lo diferente. Eso diferente es lo que determina si es una acetona, si es un aldehído, si es un ácido carboxílico. Eso que tiene diferente a la R. Porque sí, la R son carbonos, carbonos y carbonos, todos los carbonos que quieras. Lo diferente es esto, el doble enlace oxígeno. Eso es lo que lo vuelve una acetona. En el caso del aldehído, fíjense, lo que tiene diferente. Lo que tiene diferente es casi lo mismo, fíjense, casi lo mismo, pero en vez de una R, tienes un hidrógeno, una H. Y esto es súper importante en química orgánica porque en química orgánica hasta el más mínimo cambio ya es otra cosa totalmente diferente. En serio, si a toda una estructura química le cambias un hidrógeno o le pones un carbono de más, ya eso lo vuelve totalmente diferente. Eso es como otra cosa importante en química orgánica. Entonces, fíjense, como cambiamos, como ya no hay una R, sino un H, ya eso lo vuelve un aldehído. Y bueno, y aquí algo parecido pasa aquí con el ácido carboxílico. Fíjense que no tiene una R ni una H, sino un OH. OH. Fíjense que se parecen mucho, pero esas pequeñas diferencias lo vuelven una cosa totalmente diferente. Bien. Entonces, sí, eso se llama en química orgánica grupos funcionales. Los grupos funcionales hacen referencia a una clasificación de las estructuras químicas para poder darle nombre. Entonces, esto es un aldehído, esto es un ácido carboxílico, esto es una acetona. Y todas son diferentes, tienen propiedades diferentes. Bien. Entonces, esas son como las cosas que se pueden obtener en la oxidación de un alcohol. Bien. Y bueno, para que lo vayan sabiendo, un alcohol es esto. OH.
Eso es un alcohol. Bien. Eso es un alcohol. En química orgánica, el OH, eso es un alcohol. Entonces, fíjense, esto es un alcohol. Ese alcohol se puede transformar en un aldehído o en un ácido carboxílico. Miren, lo mismo pasa acá. Por eso se le dice alcohol 2, porque tiene ese grupo funcional. ¿Listo? Ese grupo, si tiene el OH, es porque es un alcohol. ¿Vale? Bueno, un OH, pero solito, ¿ok? Porque miren que en el ácido carboxílico también hay un OH, pero fíjense que también está acompañado de un doble enlace oxígeno. Entonces, ya eso lo vuelve algo totalmente diferente. Entonces, fíjense, estas son como que bases de química orgánica. Esto lo van a ver el próximo año, pero sí, estaría bien, está bien revisarlo, que lo vayan entendiendo para que el otro año estén avanzados. Eso es lo bueno de empezar a hacer pre-IFES en décimo, que uno se avanza mucho, se adelanta algunos temas. Entonces, bueno, entonces, esos son los alcoholes que se pueden formar. Entonces, miren lo que dice la pregunta. Luego dice que si un laboratorio se oxida un alcohol, o sea que se le hizo esa reacción química y la prueba, fíjense, la prueba lanzó un espejo de plata y coloración morada. Ok. Miren lo que pasa. Reconoce la presencia de una solución almidón, se forma de color morado oscuro. Entonces, aquí está el color morado. Fíjense, almidón se torna color morado oscuro. O sea, la prueba de yoduro, yodato fue la que funcionó. ¿Ok? Y bueno, y el espejo de plata, vamos a ver dónde está. Fíjense, aquí está. Prueba de Tollens. Aquí está la prueba de el espejo de plata. Bien. Ahí está el espejo de plata. O sea que las demás, la prueba de Lucas y la prueba de yodo formos no sirvieron. ¿Ok? No sirvieron. Los que sirvieron fueron esas que les acabo de, esas que les mencioné. Espérense. Bien. Las que funcionaron fueron esas. La prueba de Tollens, porque dice que reconoce la presencia de aldehídos. Si se forma un espejo de plata, entonces fíjense, la pregunta dice que sí se formó un espejo de plata. Y la prueba de yoduro yodato dice que reconoce de los ácidos en una si la solución se forma con almidón, se toma color morado. Y fíjense, eso es lo que concuerda. Las demás no se usaron. Entonces, ahora viene lo importante. Miren lo que pasa. La prueba de Tollens reconoce aldehídos. Aldehídos. Y la prueba yoduro yodato reconoce ácidos. Eso quiere decir que se formó algo como esto, como lo primero, un aldehído y un ácido carboxílico. Eso es lo que se formó, un aldehído y un ácido carboxílico. Entonces, toca buscar eso, toca buscar en cuál de las opciones de respuesta está un aldehído y un ácido carboxílico. Solamente toca comparar. Sí, solamente toca comparar. Bien. Entonces, miren lo que pasa. Miren lo que pasa. Aquí está. Esto es un aldehído. Fíjense, no hay que tenerlo, no hay que memorizárselo, no hay que tenerlo de memoria. Hay solamente que ir comparando, ir leyendo, ir comparando. Entonces, aquí está el aldehído. Bien. ¿Y el ácido carboxílico? Fíjense que no. Aquí no se formó un ácido carboxílico. Esta es una cetona. Miren. Miren bien, o sea, fíjense bien el dibujo de la cetona. Es
cadenas en ambos lados y el doble enlace oxígeno. Entonces, miren, estos son las cadenas de carbono. Eso es lo que representa la R. O sea, cadenas de carbono. Bien. R, R. Entonces, si se dan cuenta, esto es una acetona. Bien, es una acetona. Entonces, la A se descarta porque es un aldehído y un ácido. ¿Listo? La acetona, fíjense que la identifica es la de iodoformo y la de iodoforma no aparece aquí. La de iodoformo no fue la que usaron. Usaron fue tolens y yoduro yodato. Bien. Miren la siguiente. Aquí está. Sí, aquí está el aldehído. Y miren que aquí sí está el ácido. Bien, aquí sí está el ácido. Fíjense, solamente comparen los dibujos. Aldehído tiene esta forma. Y la R. Y la R que es cadena de carbono. Y el ácido tiene la R y aquí tiene el OH y un doble enlace oxígeno. Entonces, fíjense, ahí está. Todo esto vendría siendo la R, o sea, la cadena de carbono es lo que sobra. Y el grupo funcional es ese. OH, carbono, oxígeno. Fíjense que sí concuerda. Bien, se ve súper simple. Sí, es que es así, se ve súper simple, pero de nuevo, yo les había dicho, en el ITFES, si ustedes nunca dan este tema o si no lo entendieron, incluso la pregunta más boba se va a hacer difícil. No porque no sepan, no porque no sepan, sino porque, claro, si nunca lo vieron, si el colegio nunca se los explica, hasta la pregunta más fácil se les puede hacer complicada. Pero sí, fíjense que no hay que saber tanto, no hay que saber muchas cosas, solamente comparar. ¿Dónde está el aldehído? ¿Dónde está el ácido carboxílico? Teniendo en cuenta lo que dice la pregunta. Bien. Entonces, claro, entonces fíjense que aquí va ganando la B, ¿ok? Va ganando la B. Pero igual leamos las siguientes. Dice la C, aquí hay un alcohol, les había dicho, el OH es el alcohol. Y claro, y esto está súper mal. ¿Listos? Está súper mal porque es un aldehído y un ácido carboxílico. Bien, un OH solo es un alcohol. Bien. Y bueno, y la D dice, aquí está una acetona y un alcohol, menos. ¿Listo? Menos. Porque es un aldehído por la prueba de Tollens y un ácido por la prueba yoduro yodato. Ya. Fácil. Fácil, pero fíjense, hay algunas cositas que toca saber, pero principalmente la lectura, chicos. Principalmente la lectura. Bien. Exactamente. Aunque tú no sepas que es una acetona, tú te puedes dar cuenta porque aquí te dan el dibujo de lo que es una acetona. ¿Listo? Aunque tú no sepas que es un ácido carboxílico, aquí te lo dan. Aquí te dan el dibujito de un ácido carboxílico. Entonces, lo que toca saber usar es aprender a usar esa información, aprender a leer esas tablas y a leer esos dibujos. Eso es eso es lo más difícil del ICFES. ¿Les quedó claro? Sí, es una pregunta de un tema que no hemos dado, pero fíjense que la lectura lo es todo. Listo. Bueno, Samuel quiere que miremos la 44. Bueno, la podemos ver mañana, pero sí, les aconsejo que hagan el simulacro, ¿listo? Hagan el simulacro porque ese simulacro está muy, pero que muy bueno para que se prueben, para que vean y mejoren sus habilidades. Y claro, y yo las voy a explicar, pero les estoy dando ese tiempo. Ese no, ya vamos a hacer el Kahoot, ¿ok? Vamos a hacer el Kahoot. Y claro, mañana sigo respondiendo preguntas de esas. Listo, vamos a hacer el Kahoot y ya con eso nos despedimos. Bien. Sí, Samuel quiere que veamos varias. Sí, no te preocupes, yo las voy a explicar. Listo, las preguntas más difíciles
me las preguntan, ¿ok? Las preguntas más difíciles, yo les ayudo a responderlas. Pero sí, necesito que lo hagan, ¿ok? Necesito que hagan el simulacro. ¿Ok? No, este ya lo hicimos. Hmm. Uf, este tiene 150 preguntas. Increíble. Tema de hoy, personajes de Marvel. Sí, sí, ese me gusta, personajes de Marvel. Aunque bueno, aunque últimamente estoy siendo más fan de DC Comics, pero sí está bien. Bien, hagamos este. Uf, ese está bueno. Yo soy Iron Man. Ok, bueno. Sí, ese va a ser el tema de hoy. ¿Qué personaje de Marvel son? ¿O cuál es su favorito? Soy Spider-Man. Listo, bueno, ya va a cargar esto y claro, les repito, este simulacro está muy bueno porque es de Elite Fest. ¿Listo? Es de Elite Fest, entonces es como lo que ellos mismos recomiendan hacer ese simulacro. Si lo recomienda Elite Fest es por algo, porque es un simulacro bueno, entonces les recomiendo mucho que lo hagan lo más pronto posible para que se den cuenta de sus debilidades más pronto. Mm. Ah, hey chicos, hey, no puede ser. Justo cuando cargó lo quité. Hmm. Bueno, por eso hay que ser paciente en la vida. Bueno, ya ahora sí. Listo, ese es el código y para que se vayan uniendo, ¿vale? Únanse con su mejor personaje para ver si le da suerte.
El que no está contento con lo que tiene no estaría, no estaría contento con lo que le gustaría tener. Ok. Profe, prendamos cámara. Ok. Sí. Ah, bueno, aunque ya